Piensa, ¿alguna vez has lanzado alguna maldición a la ligera y luego has tenido que acarrear con las consecuencias de ello? Buen día, seguimos en nuestra lectura bíblica en 1 Samuel en el capítulo 14, en el versículo de 15 al 30. Que sea Dios en este momento tomando el control de nuestras vidas y de nuestros corazones y de nuestra mente. Que Él nos ministre dándonos la sabiduría para entender su palabra y la valentía para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos con nuestra lectura y vemos aquí como Jonatán, después de que Jonatán y su escudero mataran 20 hombres de los filisteos, estos filisteos se llenaron de temor y se mataron entre ellos. Los que estaban escondidos y los que estaban en el ejército filisteo, pero eran de Israel, se pasaron inmediatamente al ejército de Israel. Después de que ganaron la batalla, Saúl hizo una promesa sin pensar que sus hombres tenían hambre por la batalla. Y fue Jonatán quien probó la miel y después de eso recobró ánimo. Saúl había prometido que el primer hombre que probara algún alimento sería maldito. Y sin él saber que el primer hombre que lo hizo pues fue su propio hijo, Jonatán. Esto no le agradó al ejército de Israel cuando él hizo esta promesa, porque si ellos hubieran comido algo, habrían recobrado las fuerzas que necesitaban. Este pasaje nos enseña 4 puntos claves para nuestra vida. Primero, que Israel obtuvo la victoria porque Dios iba delante de ellos. A pesar de que el pueblo, dice la palabra, que en ese tiempo ya no tenían espadas de hierro para ir a la guerra, Dios los hizo ganar esta batalla con su intervención divina. Dios pelea por nosotros y Él usa lo que sea y a quien sea para que salgamos vencedores. Nosotros podemos vivir confiados que Cristo ganó la victoria por nosotros en la cruz del Calvario. Si Dios defiende nuestra causa, Él pelea por nosotros, la victoria ya está segura. Y eso es lo que nosotros aprendemos en medio de este proceso, que el Señor es quien nos defiende, Él pelea por nosotros, hace que nuestros enemigos sean avergonzados. Nosotros simplemente debemos tener la paciencia, la sabiduría, la fidelidad para esperar que todo esto que nos ha prometido ocurra en el tiempo perfecto, en el tiempo que tiene planeado para que sucedan las cosas. Segundo, Dios fue quien dio la victoria, haciendo que entre ellos se mataran. Pero el pueblo también tuvo que pelear. Dios quiere que nosotros participemos de esta batalla. Nosotros nos debemos levantar y hacer nuestra parte. No podemos ser unos espectadores pasivos, sin tener un papel activo en esta conquista. Nosotros debemos echar fuera el enemigo, como son nuestros enemigos, el pecado, la iniquidad, todo yugo de opresión, todo eso lo tenemos que echar fuera. Eso es una de las partes que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer nuestra parte y el Señor hará el resto. La oración de nosotros debe ir unida a la acción. No simplemente debemos quedar orándonos sin hacer nada. Nosotros debemos tener intimidad con el Señor, buscar su dirección y su guía todos los días, pero no podemos esperar que el Señor haga todo. Al Señor le corresponde hacer una parte y a nosotros nos corresponde también hacer otra parte. Entonces, por eso en medio de la oración y la intimidad que tenemos con Él nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando qué es lo que nosotros debemos hacer. Y tercer punto, aunque el ayuno es un arma espiritual, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para iniciar un ayuno. Vemos aquí cómo Saúl puso a ayunar al pueblo no con la motivación correcta. Lo hizo como un amuleto de suerte para que Dios obrara a su favor. Él ni siquiera buscó la voluntad del Señor. Él lo hizo en sus fuerzas y lo que él pensaba en el momentico. El verdadero propósito del ayuno no es que Dios haga lo que yo quiero, sino que nosotros nos humillemos ante Dios para buscar su voluntad, para buscar su guía, y que Él ahí nos va a dirigir lo que debemos hacer. Cuarto y último punto. Vemos como en capítulos anteriores el hacer votos a la ligera trae grandes consecuencias. Saúl convocó un ayuno sin propósito y trajo una maldición con ello. Nosotros no debemos hablar por hablar. Nosotros cuando hablemos debemos hacerlo con sabiduría y entendimiento. Cuando nosotros hablamos debemos hacerlo para edificar, no para derribar y para hacer cosas que no van a hacer para nuestro bien. Nosotros debemos ser sabios para hablar y cuando debemos callar, también debemos hacerlo. Aún dice la palabra que aún pasa por sabio el que calla. Entonces no debemos hablar a la ligera y eso lo hemos visto a lo largo de todos esos capítulos que muchos personajes hicieron
votos a la ligera y eso trajo grandes consecuencias para nuestra vida. Entonces yo espero que esta palabra haya sido de mucha edificación, que mediten en ella en este tiempo para que vean que el que da la verdadera victoria es el Señor, que nosotros debemos ser obedientes, tener intimidad con Él, escuchar su voz y hacer todo con un propósito que lo agrade solamente a Él, no buscar nuestro propio bienestar, de nuestro propio beneficio en las cosas que hacemos, sino agradar su corazón y ministrar el corazón del Señor con nuestra obediencia y con nuestra fe en Él. Feliz y bendecido jueves, familia Restaura. Le damos la gloria y la honra a Dios por permitirnos estar juntos aquí, escuchando de su palabra. Continuamos hoy con Primera de Samuel, capítulo 14, versículo del 31 al 52. Antes de iniciar esta hermosa enseñanza, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Estás obedeciendo a Dios incluso en tus momentos de éxito? Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje basado, como lo decía anteriormente, en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo del 31 al 52. En este pasaje vemos cómo el pueblo de Israel vivió una gran victoria, pero también cometió errores importantes delante de Dios. Este mensaje nos enseña que no basta con ganar batallas en la vida, lo más importante es cómo nos comportamos después de la victoria. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Dios les dio una gran victoria a través de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl tomó una mala decisión. Ordenó que nadie comiera durante toda la batalla. El pueblo obedeció, pero esto los dejó débiles, cansados y con mucha hambre. Después de la batalla, el pueblo estaba tan agotado que se lanzó sobre el botín y comenzó a comer carne con sangre. Esto era un pecado delante de Dios, porque Él había dado instrucciones claras de no consumir la sangre. El problema no fue solo el hambre, sino que en medio del cansancio y la desesperación dejaron de obedecer a Dios. Muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos cansados, presionados o emocionalmente agotados, tomamos decisiones equivocadas y sin darnos cuenta, fallamos en áreas que sabemos que son importantes para Dios. Luego el rey Saúl quiso consultar a Dios, pero Dios no respondió. Esto nos muestra algo muy importante. Cuando hay desorden o desobediencia, la comunicación con Dios se ve afectada. Al investigar, descubren que Jonatán había comido miel sin saber del mandato del rey. Saúl, sin sabiduría, pensó en castigarlo, pero el pueblo intervino y evitó que Jonatán muriera. Aquí vemos cómo una mala decisión puede llevar a injusticias y cómo actuar sin dirección de Dios puede traer consecuencias graves. Finalmente, el pasaje nos muestra un resumen del reinado de Saúl. Él tuvo victorias militares importantes, pero constantemente enfrentó luchas y conflictos. Esto nos enseña, nos da una enseñanza poderosa. No todo éxito visible significa que todo esté bien espiritualmente. Podemos estar logrando cosas, pero si no estamos obedeciendo a Dios, algo no está completo. ¿Qué podemos ver y qué podemos reflexionar en este capítulo? Primero, que no debemos dejarnos llevar por el cansancio, porque esto nos incita a desobedecer. A veces decimos que estamos cansados, que estamos agotados, pero creería que es porque no estamos soltando las cosas y no estamos dejando que Dios sea el timón de nuestras vidas, ¿sí? No tomemos decisiones apresuradas sin consultar a Dios y recordemos siempre que la obediencia siempre será más importante que cualquier resultado en cada una de nuestras áreas, de nuestra área de nuestra vida. Busquemos agradar a Dios incluso después de nuestra victoria. Tengamos algo claro. Cuando el Señor nos da la victoria es donde más debemos seguir orando. Es donde más debemos seguir buscando de su presencia.
No debemos soltarnos de Él, porque ahí es donde llega el cansancio, llega la fatiga, el no querer seguir, y es cuando nos soltamos de la presencia de Dios. Y eso no es lo que busca el Señor en nosotros. Cuando estamos en el desierto somos preparados para tener esa gran victoria, esa promesa. Y cuando esa promesa llega, debemos cuidarla, debemos atesorarla y debemos como anclarnos más al Señor para que esa victoria no se pierda. ¿Vale? Dios me los bendiga. Espero cada uno haya podido reflexionar en este capítulo hermoso y puedan llevarlo y practicarlos en cada una de sus vidas. Un abrazo. Bendiciones.